¿Por qué eso? Porque es la cadena completa. Lástima que no se van a quedar en la presentación, pero van a ver que para 1988 nosotros producíamos 100.000 toneladas de algodón. Y el algodón es una materia prima no solamente importante para la producción de fibra, sino también es importante para la producción de aceite. Mucho del aceite comestible de esa época era proveniente del algodón. Lo hacía Coposa, una empresa que está en Acarigua. Ellos sembraban algodón, exprimían la semilla de aceite y producían aceite comestible de muy buena calidad. ¿Y actualmente? Actualmente la producción de algodón? La producción de algodón prácticamente llegó a cero, porque en la medida que las empresas textiles que consumían algodón fueron muriendo, también fue muriendo la necesidad de producir el algodón, y muchos agricultores de la zona se quedaron sin trabajo. Nosotros, Grupo Telares Maracay, estamos haciendo un esfuerzo para recuperar todo el sector algodonero también. Ahorita ya estamos sembrando 7.000 hectáreas de algodón. Antes se sembraban 80.000, está bien, pero estamos empezando. Si estas medidas dan resultados, las siembras de algodón van a ir progresando y vamos a poder darle empleo a muchísimas personas. Quiero recordarte que para 1988 la industria textil daba empleo a más de 286.000 personas, cifras del Banco Central. Era más que lo que daba empleo la industria de alimentos. Entonces, hoy en día la industria se minimizó por todas estas situaciones, y ahora creo que me lleno de entusiasmo cuando veo al presidente decir que tenemos que volver a industrializar al país, que no podemos seguir dependiendo de las potencias del mundo para poder vestirnos, para poder comer, para poder tener un par de zapatos. Ahora, si usted dice, pero en el 89, cuando se da la apertura de los mercados, con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando se termina esa etapa de proteccionismo, pero también se hacía con la finalidad de abaratar los precios a los consumidores, y efectivamente sucedió. Si se aplica un arancel del 40%, se encarece lo importado, pero también cómo queda el producto nacional, porque también el producto nacional era costoso en aquella época. Recordemos que eso todo se deriva además del Caracazo, la pobreza que había en aquel momento. Ok, quiero contestarte de la siguiente forma. Es verdad, los productos nacionales en esa época, en los años 88, eran mucho más caros que lo que tú podías comprar de afuera. De hecho, los venezolanos nos llamaban, está barato, dame dos cuando íbamos al exterior. Eso no sucede hoy. ¿Por qué no sucede hoy? Porque la mano de obra en esa época, un trabajador ganaba cerca de 700, 800 dólares al mes. Y ese es el gran debate, ¿no? Si tú ganas 800 dólares al mes, ¿te importa mucho si tu pantalón cuesta más que el de afuera? O si te ganas 100 dólares o 50 dólares al mes, ¿sí te importa si tu pantalón vale más que el de afuera? O sea, la pregunta es, ¿qué quieres tú hacer? Que la gente tenga más dinero y más poder adquisitivo, o tú quieres abaratar las cosas muy baratas, pero dejar a la gente con unos recursos muy bajos, porque no hay trabajo, no hay empleo. Y eso era lo que yo tanto debatía en la época de Carlos Andrés Pérez. Yo decía, tiene que buscarse un justo equilibrio, porque tú no puedes tratar de abaratar las cosas a costa de eliminar tu industria. Tú tienes que tratar de llevar las cosas cónsonas, y el gobierno, ese gobierno no pudo lograr, como hizo España, por ejemplo, el cambio que se quería en la industria para poder hacer las dos cosas. Entonces, como consecuencia de eso, salieron mucha gente desempleada. Como consecuencia de eso, gente joven que quería tener una casa y comprarse una casa a 30 años con una hipoteca, tampoco pudo hacerlo porque los intereses lo mataban. Y entonces el país se revolucionó en todo sentido. O sea, no hubo el poder adquisitivo y nos trajo como consecuencia a donde estamos ahorita en la orilla. El renacer de la industria sí es importante. Yo quiero recordar que desde 1934 hasta 1988 Venezuela casi tenía un crecimiento del 7% anual todos los años. ¿Qué significa un crecimiento anual del 7% todos los años? Que si es caro o barato, no importa, pero el país estaba creciendo 7% al año todos los años. Y cada vez las situaciones mejoraban en el país. La infraestructura que tú tienes en Venezuela no la tiene
muy pocos países de la América Latina. O sea, eso se logró gracias a ese crecimiento. Que hay que corregir cosas, estamos de acuerdo. Hoy en día nosotros exportamos, por ejemplo, el grupo que yo represento, nosotros exportamos casi 600.000 metros mensuales de tela a toda América Latina. Lo hacemos con alta eficiencia, con alta calidad, con innovaciones. Bueno, hemos aprendido algo. ¿Y cuál es la situación actual de la industria textil? Me gustaría conocer, señor Marco. Muy precaria. De 23 empresas textiles grandes que habían en el país, quedan 2 grandes, de las cuales una prácticamente está cerrada casi, y la otra, que es la nuestra, está trabajando a un 65% de producción. De las pequeñas, quedan como 4, de la industria plana, y lo que es industria de franela, camisería, hay como unas 22 empresas que todavía quedan, pero también trabajando a un 30% de capacidad. ¿A qué se debe ese declive? A las importaciones que vienen de fuera, masivas. O sea, mire, yo no quiero llegar a dar muchos detalles, pero muchas de esas importaciones llegan a través de Panamá y llegan a unos precios que uno dice, bueno, ¿cómo puede llegar eso a esos precios? O sea, si tú, por ejemplo, yo te puedo demostrar que hay telas que llegan al país, que si tú la pesas, son de 100% de algodón, si tú la pesas y pesa 1 kilo, por decirte, el metro de la tela, y tú ves el peso del algodón en el mercado internacional y tiene el mismo precio, ¿cómo te puedes justificar tú que puede llegar un producto cuya materia prima vale lo mismo que el producto terminado? Bueno, hay que buscar las explicaciones. Bien. Marcos Ariquia, presidente de la Asociación Textil Venezolana, fijando posición en torno a esta medida que el gobierno ha ya anunciado para imponer nuevos impuestos o gravámenes a los productos importados textiles para el mercado venezolano. Quiero resaltar que realmente, ojalá, lo que dice el presidente de que quiere industrializar el país, no sea solamente la industria textil, sino se expanda hacia todos los sectores. Es la única forma que nosotros, no importa el partido que esté al mando del país, vamos a progresar. Tenemos el ejemplo de China, no es exactamente la figura que muchos tenían en mente, y tenemos el ejemplo de Estados Unidos, tenemos el ejemplo de Corea del Sur. Son figuras diferentes políticas, pero tienen progreso, y lo que es común en todos ellos es que son industrias básicas importantes las que han movido esos países, y no el petróleo, porque el petróleo da dinero efectivo, pero no da empleo. Lo que necesitamos en el país es empleo. Señor Marco, y considerando que estamos entrando a la época navideña, me gustaría conocer No lo pedís Navidad para en qué capacidad está la industria nacional de abastecer el mercado. Voy con ¿Cuál es el sonido. porcentaje que cubrimos nosotros con la producción nacional? Te vuelvo a repetir, en todo lo que es telas de algodón y sus mezclas, tenemos toda la capacidad posible, porque no estamos trabajando ni siquiera al 100%. La confección está trabajando al 30-40%, y ahorita obviamente estamos inundados con productos de afuera a precios, como estoy explicando, irrisorios, porque nosotros no podemos competir con los productos que tienen defectos en su fabricación. Por ejemplo, una compañía que esté en China, que le vende a Estados Unidos 1 millón de pantalones, bueno, le saldrá un 10% de segunda. ¿Qué llaman segunda? Un defectico aquí en la pierna, una mala costura aquí o allá. Entonces, ellos liquidan eso a la mitad del precio, o la cuarta parte del precio, o ni siquiera al costo de su materia prima. Entonces, hay compañías en Venezuela que se dedican solo a comprar eso, y son las grandes cadenas. Entonces, competir con eso es difícil, porque nosotros no tenemos esa escala, ni mucho menos podemos competir contra eso. O sea, por eso es que los aranceles son importantes. Muchas gracias.